El día de hoy el presidente Luis Arce Catacora dio un mensaje pues, por el aniversario de las Fuerzas Armadas Bolivianas, donde el presidente mencionó que las Fuerzas Armadas pues hoy espera pues que tiene que caminar junto al pueblo. También mencionó el pueblo jamás le irá a pedir que masacren por decreto. El pueblo hoy exige que las Fuerzas Armadas defiendan la libertad. Las Fuerzas Armadas nunca más deben ser parte del golpe de Estado. Vamos a escuchar pues pasajes de lo que fue el mensaje que dio el día de hoy el presidente Luis Arce Catacora al conmemorarse el aniversario de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Muy queridos televidentes, en este momento vamos a escuchar las palabras en este aniversario de los 196 años de la Fuerza Armada Boliviana, celebrando acá en el departamento de Chuquisaca con autoridades del gobierno central y también las distintas fuerzas del Estado Plurinacional de Bolivia se y encuentran presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. Hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, ministras, ministros de Estado, viceministras, viceministras de Estado. Al hermano Enrique Leaño, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Hermano Oscar Sandi, presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. A todas las y los concejales presentes. Saludar en este día especial al general de la Fuerza Aérea César Moisés Vallejos Rocha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Comandantes, generales de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército, oficiales, suboficiales, sargentos, alumnos, soldados y marineros, al coronel Máximo Johnny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana, al mando policial. Saludar al hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Saludarles al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, al hermano Martín Chacoya, Giliri Apumalco del Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo, a representantes de nuestras organizaciones sociales, al hermano Sergio Padilla, rector de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier. Un saludo para todas las hermanas y hermanos que nos siguen, que están presentes acá en Sucre, en esta celebración de nuestras Fuerzas Armadas, a todos los bolivianos, bolivianas que nos siguen a través de los medios de comunicación y redes sociales. Hoy, 7 de agosto de 2021, celebramos los 196 años de creación de las Fuerzas Armadas, una institución que ha estado presente en toda nuestra historia y cuyos orígenes anteceden por varios años a nuestra propia independencia. En nombre del Gobierno Nacional y del conjunto de la población, quiero rendir mi más sincero homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen con su deber de servicio al pueblo, de defensa de los intereses de nuestra patria, de cuidado de la democracia y de fiel cumplimiento a nuestra Constitución Política del Estado. En esta fecha histórica es necesario reflexionar sobre nuestras Fuerzas Armadas para comprender a cabalidad su rol estratégico. En su historia es posible identificar tres momentos fundamentales en los que se concreta el concepto de forjador de la patria. El primer momento es el de sus antecedentes y orígenes, que tienen como esencia a la insurgencia frente a la colonia española y al indígena como sujeto político y militar.
El segundo momento tiene que ver con la independencia de Bolivia y la construcción de la República, y donde los militares progresistas se constituyen en importantísimos actores del proceso de transformación social. Y finalmente, el tercer momento, cuando las Fuerzas Armadas constituyen un crisol de la nacionalidad, porque sus raíces, indígena, originario, campesino, forman la base alrededor de la cual se forjará la construcción de un proyecto nacional popular que culminará en el nacimiento de nuestro Estado plurinacional. Si bien hoy celebramos la creación de las Fuerzas Armadas en el año 1825, el año de nuestra independencia, el ejército boliviano conmemora su creación 15 años antes, en 1810, en honor a la batalla de Aroma, que vio actuar por primera vez a un ejército patriota organizado sobre la base de las 7 republiquetas independentistas de ese entonces. Es decir, el ejército boliviano tiene su origen en un movimiento insurgente independentista anterior a la fundación de la República de Bolivia. Pero si tenemos que hablar de los movimientos insurgentes anticoloniales como antecedentes de las Fuerzas Armadas, tenemos que remontarnos antes de la batalla de Aroma en 1810 e incluso antes de la Revolución de Julio de la Paz de 1809 y también de la Revolución de Chuquisaca de mayo de ese mismo año. Si vamos a hablar de los movimientos insurgentes como antecedentes de las Fuerzas Armadas, tenemos que remontarnos al año de 1730, cuando Alejo Calatayud liderizó en Cochabamba el primer levantamiento contra la corona española en legítimo reclamo de los derechos de mestizos e indígenas. La rebelión fue sofocada y su caudillo decapitado. Pero 60 años después se dio el levantamiento indígena más importante de la historia colonial de nuestro territorio, que lideró Túpac Katari el 13 de marzo de 1781. Katari nunca se rindió, sino que fue derrotado y traicionado y posteriormente capturado por los españoles, que lo ejecutaron el 15 de noviembre de 1781, ocasión en la que el caudillo indígena acuñó su célebre frase que hoy identifica a nuestra revolución democrática: a mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. A pesar del martirio de Katari, su legado quedó, y su lucha nos recuerda que la insurgencia indígena frente a la colonia española fue permanente en América, por lo que el antecedente insurgente de nuestras Fuerzas Armadas no puede ser sino indígena y posteriormente independentista, como lo reconoce ya la proclama de la Junta Tuitiva de Pedro Domingo Murillo de la Revolución Paceña de 1809, que decía: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como esclavos. En consecuencia, por la constante insurgencia mantenida por caudillos como Alejo Calatayud, Túpac Katari, Bartolina Sisa y tantos otros, así como por la guerra peleada por combatientes como el Tambor Vargas, como señalar que si hubo patria en 1825 fue esencialmente porque el indígena se convirtió en el sujeto político y militar preponderante que peleó lado a lado con criollos independentistas. Recién fundada la República de Bolivia, asumió el mando del país el mariscal Antonio José de Sucre, quien en los 2 años y poco más de su gestión empezó a organizar el naciente Estado. Entre otras iniciativas, Sucre impulsó la organización de la hacienda pública, promovió la eliminación del pongueaje y mitagnaje, distribuyó tierras entre los indígenas. Detrás del atentado a Sucre y la muerte de la clase terrateniente que había apoyado a los realistas y que solo a última hora
se sumó a la causa de la independencia en función de sus intereses mezquinos. El nombre de su principal representante, Casimiro Olañeta, ha quedado grabado en la historia como el símbolo de la traición a Bolivia. Esta clase terrateniente dará lugar a las clases dominantes que han gobernado mayoritariamente Bolivia, primero como detentores de la tierra, luego como varones del estaño y posteriormente como abanderados del neoliberalismo. A esta clase, liderada por Casimiro Olañeta, se le opuso el primer presidente militar progresista de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien durante 10 años, desde 1829 a 1839, organizó la naciente república en sus principales instituciones jurídicas, administrativas, económicas y educativas. Santa Cruz tuvo además el sueño de recrear el gran imperio del Tahuantinsuyo con el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, un proyecto que, de consolidarse, hubiera dado lugar a la primera gran potencia sudamericana. Con la caída de la Confederación Perú-Boliviana en 1839, Bolivia empezó a perder su litoral con 40 años de antelación. El siglo XIX fue, entonces, para Bolivia una época tumultuosa, de inestabilidad política interna y externa, con 2 guerras internacionales, primero con Perú y luego con Chile, y una guerra interna, la Guerra Federal. Sin embargo, en esta época Bolivia tiene el gran mérito de haber conservado la integridad y la unidad de la nación, que todavía se asentaba en profundas divisiones raciales y económicas, que fueron duramente cuestionadas por las sublevaciones indígenas, como las lideradas en el oriente por Apiguayqui Tupa y en el altiplano por Francisco Zárate Vilca. Pero el camino hacia la liberación nacional se dará en el siglo XX, a partir de la Guerra del Chaco, que significó para las bolivianas y bolivianos el inicio de la verdadera creación de la conciencia nacional. En esta guerra por el petróleo entre 2 países hermanos se encontraron y hermanaron bolivianos de todos los rincones de la patria, y con un mismo propósito, la defensa nacional. Así, el horror del Chaco fue el crisol donde Bolivia empezó a fundir una nueva nacionalidad, en contra de la exclusión y el racismo que habían impuesto las clases dominantes. Pero además, en el Chaco, se hizo completamente patente cómo las clases dominantes no estaban dispuestas a pagar el sacrificio de la defensa de la patria y abandonaron a su suerte a oficiales y soldados que no tuvieron otra salida que pelear por sí mismos, lo que al final les condujo a grandes victorias, como la exitosa defensa de Villamontes, hecho militar que cambiaría el curso de la guerra, resguardando para Bolivia la riqueza petrolífera. Este es el momento en el que los militares progresistas se constituyen en importantísimos actores como iniciadores del proceso de transformación social. Tenemos entre otros al presidente general David Toro, quien viabilizó importantes medidas revolucionarias como la promulgación de la primera constitución política de carácter social de Bolivia, la creación del Ministerio de Trabajo, la aprobación de la jornada laboral de 8 horas, la obligatoriedad de sindicalizarse para los trabajadores, estableció el Ministerio de Minas y Petróleo, revirtió todos los bienes y concesiones de las empresas petrolíferas estadounidenses Standard Oil y fundó yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como nueva empresa estatal de exploración y explotación de los hidrocarburos dentro del territorio nacional. A David Toro le sucedió en la presidencia el teniente coronel Germán Buch, quien profundizó el carácter social de la Constitución boliviana y además llevó adelante medidas como la nacionalización de las ganancias de la gran minería privada, la creación del Banco Minero y la promulgación del primer Código de Trabajo. El último presidente de la corriente del llamado socialismo militar fue el coronel Gualberto Villarroel, quien gobernó entre 1943 y 1946 y cuya medida central fue la celebración del primer Congreso Indigenal de América Latina el 11 de mayo de 1945 en la ciudad de La Paz,
y que le encomendó a ese presidente dictar importantes medidas sociales para el sector campesino e indígena, como la prohibición de la servidumbre, la abolición de trabajos y diezmos, la otorgación de tierras, la implementación de escuelas rurales y otras. Gualberto Villarroel también pagó caro su compromiso social, cuando el 21 de julio de 1946 una turba conservadora lo sacó con violencia del Palacio Presidencial, para posteriormente arrastrarlo por las calles mientras era apuñalado y golpeado cruelmente hasta ser colgado de un farol que queda frente al mismo Palacio de Gobierno, donde dictó sus medidas más progresistas. Hoy el Colegio Militar del Ejército de Bolivia lleva orgulloso el nombre del coronel Gualberto Villarroel López como permanente recordatorio del compromiso con su pueblo de ese militar boliviano, quien solía decir: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Pero la historia de las Fuerzas Armadas también tiene otra faceta que no podemos dejar de mencionar y que se explica por el sentimiento antipatriótico de los malos bolivianos y su sometimiento a los mandatos de potencias hegemónicas. Luego de la Revolución Nacional de 1952, tuvimos una época difícil y triste en la que las Fuerzas Armadas fueron alejadas del camino que habían recorrido en defensa de lo nacional a lo largo de toda su historia, para ser aleccionadas a combatir un supuesto enemigo interno que no era otro que el mismo pueblo boliviano. Esa es la época de la doctrina de la seguridad nacional alentada por los Estados Unidos, que busca cambiar la misión de las Fuerzas Armadas de los países de Latinoamérica para que se dedicaran exclusivamente a resguardar el orden interno. Es la época en que el uniforme sagrado de la patria es manchado con la sangre de mineros, campesinos, masacrados por órdenes del imperialismo y para servir a intereses foráneos. Pero incluso en esa época de dictaduras militares conservadoras y alineadas con potencias extranjeras, hubo oficiales que no olvidaron su deber de estar al lado de su pueblo, como el general Juan José Toses, el general de los pobres. Durante su gobierno progresista se instalaría el primer órgano de poder obrero de Sudamérica, la Asamblea Popular, que en sus 10 sesiones en la sede del Poder Legislativo discutió el control obrero de las minas, la cooperativización de las empresas privadas, así como la expulsión de los cuerpos de paz de la CIA y del FBI de Bolivia. Tan solo un mes después de la instalación de la Asamblea Popular, Toses fue derrocado por uno de sus camaradas militares, el general Hugo Banzer, que fue sentado en el banquillo de los acusados por Marcelo Quiroga Santa Cruz en un célebre juicio de responsabilidades. Banzer no dejó de perseguir a Toses, quien fue cruelmente asesinado en 1975 en la Argentina, en una operación planeada y ejecutada por un conjunto de malos militares de ambos países que se doblegaron dócilmente a los mandatos del Departamento de Estado norteamericano, escribiendo una vergonzosa hoja en la historia de nuestros países y del continente. En el marco del Plan Cóndor instaurado desde los Estados Unidos para coordinar las acciones represivas de las dictaduras latinoamericanas, fueron innumerables los líderes progresistas y militantes revolucionarios de la región que fueron asesinados, mientras los derechos humanos fueron pisoteados sin pudor alguno. Así, la plena vigencia de la doctrina de la seguridad nacional caracterizó una época funesta de represión militar al pueblo y de entrega de los recursos naturales a las potencias extranjeras y a los intereses privados. Esta época, que en Bolivia duró desde 1964 hasta 1982, se caracterizó por la presencia y accionar de las dictaduras militares represoras y entreguistas, que iban en contra de toda tradición patriótica militar de defender la soberanía nacional que inauguraron Bolívar y Sucre, y que fue continuada por Andrés de Santa Cruz, David Toro, Germán Buch, Gualberto Villarroel y Juan José Toses. Fue también una época que costó miles de vidas del pueblo boliviano y latinoamericano, y que felizmente terminó con el advenimiento de la democracia en la década de los años 80. Pero el logro de las conquistas del pueblo boliviano tendría que esperar, porque la democracia formal vino acompañada del neoliberalismo, que continuó con la tradición de las clases conservadoras bolivianas de no creer en el Estado ni en un nuestro país,
y en lugar de ello saquear nuestro Estado y entregar los recursos naturales a empresas extranjeras. Para las Fuerzas Armadas, la época neoliberal reciente fue el tiempo en que las clases dominantes bolivianas intentaron desmantelar el complejo productivo industrial militar, porque simplemente era parte de un Estado en el que no creían, de un país que según estas clases dominantes se moría, era inviable o ingobernable. Estas clases conservadoras pretenden negar la historia tratando de argumentar que el racismo histórico que sufrió la población indígena habría sido inventado precisamente por los mismos indígenas y los sectores populares e intelectuales que lo acompañaban. Estas clases conservadoras, a lo sumo, lograron establecer un Estado aparente, es decir, un Estado frágil y meramente administrador de la burocracia. No profundizaron la democracia, pues se quedaron solo en sus aspectos formales y no elevaron el nivel de vida del pueblo boliviano, porque decían que Bolivia era pobre por una fatalidad histórica. Por ello, el pueblo tuvo que organizarse otra vez y volver a luchar, y esta vez para llegar al poder, y sobre todo para continuar con la tradición patriótica de defensa de la soberanía nacional y hacer efectivo el cambio hacia una mejor vida para todas y todos los bolivianos. Con su conciencia, organización y movilización, nuestro pueblo resistió y conquistó la democracia, demostrando su voluntad mayoritaria de reiniciar el camino señalada por nuestros héroes y mártires que habían sido premeditadamente olvidados por los antipatrias. El inicio de la Revolución Democrática y Cultural, el año 2006, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y todas sus medidas progresistas que le siguieron, recogen lo más puro de la tradición de la lucha por la soberanía nacional iniciada antes de nuestra guerra de la independencia y proyectan dar forma concreta a un país que supere la época republicana colonial de la democracia formal por una democracia intercultural, participativa, plural, social y comunitaria. Para las Fuerzas Armadas, el Estado plurinacional es el marco superior en el cual pueden realizarse plenamente su misión histórica y constitucional. Es la época en que las Fuerzas Armadas defienden las fronteras, pero también cuidan los recursos naturales y las empresas estratégicas. Es la época en la que pueden extender a todos los confines de nuestra patria su servicio comunitario con defensa social y civil, como lo manifestara el comandante en jefe. Es la época, en fin, en que podrán desarrollarse en toda su amplitud, incluso en el sector productivo, pero también es la época en la que tendrán que adecuarse su pensamiento, su estructura al nuevo modelo social comunitario que empieza a caracterizar el Estado y la sociedad de Bolivia. Sin embargo, no todo está ganado y consolidado. El reciente golpe de Estado de noviembre de 2019 y el año de gobierno de facto que le siguió muestran el acecho a la restauración conservadora. Esa lamentable aventura a la que contribuyeron algunos malos militares contra el sentir mayoritario de las Fuerzas Armadas intentó enlodar nuevamente a toda la institución militar, con masacres que han afectado a nuestro pueblo y herido el sentimiento popular que quiere ver a nuestras Fuerzas Armadas al lado del pueblo, porque provienen del mismo pueblo. Y nos han mostrado que esta restauración conservadora de darse es y será violenta, autoritaria, represiva y entreguista a intereses de élites nacionales y extranjeras que buscan aprovecharse de nuestros recursos naturales. Por ello, el proceso de cambio debe seguir adelante. Y para ello necesitamos el concurso de todas y todos, especialmente de las Fuerzas Armadas, que tienen la oportunidad histórica, esta vez sí, de ser forjadores de la patria. Es hora de empezar un nuevo ciclo, una nueva época para nuestras Fuerzas Armadas. Y en esta gran tarea
El pueblo les está esperando caminar juntos. Y el pueblo nunca les dará la espalda, porque nunca irá a tocar las puertas de los cuarteles para pedirles que conspiren contra la democracia. El pueblo tampoco les quitará su armamento estratégico para entregarlo a una potencia extranjera que los desarme. El pueblo jamás les pedirá que masacren por decreto para luego desentenderse de las responsabilidades ante la justicia. El pueblo solo les va a exigir que cumplan su rol constitucional de defender la soberanía nacional y construir juntos el desarrollo integral de Bolivia. A nuestras Fuerzas Armadas, como su capitán general, les digo que si bien hoy ocupamos lugares de gran responsabilidad, las autoridades pasamos, pero el pueblo y las instituciones que construimos perduran, como perdurará Bolivia en el tiempo. En este, su nuevo aniversario, quiero concluir diciéndoles que la historia de nuestro país y la historia de las Fuerzas Armadas nos ha dado sobrados ejemplos de que Bolivia ha sido y es una buena razón para vivir y para defenderla hasta morir. En este momento histórico en el que estamos saliendo de una crisis generalizada que heredamos del gobierno de facto, las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir su rol protagónico que los convierta en uno de los pilares fundamentales en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Un eslabón más de la patria grande soñada por nuestros héroes. Las Fuerzas Armadas nunca más deben ser parte de golpes de Estado ni de rupturas constitucionales. No deben ponerse a las órdenes de ninguna potencia hegemónica y tampoco recibir armamento de otros países ni municiones para reprimir al pueblo boliviano. Debemos avanzar en la reconstrucción de nuestra patria y las Fuerzas Armadas deben recuperar la confianza del pueblo humilde del cual provienen, para avanzar en la consolidación de la democracia intercultural y del Estado plurinacional de Bolivia, descolonizado, despatriarcalizado, libre de racismo, de opresión y de toda forma de discriminación. Ahora, en memoria de todas y todos quienes ofrendaron sus vidas por tan noble ideal, yo les invito a que hagamos de Bolivia nuestra mejor razón para vivir. Muchas felicidades. Ok, queridos televidentes, de esta manera hemos escuchado palabras del Estado Plurinacional de Bolivia, del presidente Luis Arce Catacora, quien dio